Ya estamos. Bueno, esperando que todos me escuchen correctamente, les doy la bienvenida a este webinar, cuyo título es El rol de los organismos internacionales en la evaluación del desarrollo. Mi nombre es Sara De Santis y soy la coordinadora del Máster Relaciones Internacionales Europa-América Latina de la Universidad de Bolonia. Decidimos desarrollar este ciclo de charlas y que varios de ustedes estuvieron también en las anteriores dos, así que realmente les agradezco por la participación en nombre de toda la universidad. Hoy vamos a tener unos huéspedes realmente importantísimos y es un gusto, así que aprovecho para agradecer a ellos también. No me adelanto con las presentaciones que seguirán más adelante. Les voy a avisar un detalle técnico, que es que este encuentro se grabará, así que lo podrán encontrar en las próximas semanas en nuestro canal de YouTube. También les quería comentar que vamos a esperar un par de minutos, discúlpenme, para esperar a todos los demás que se están sumando. Tuvimos anotados de distintos países de América Latina y de Europa también, así que buenas noches a los que están conectados desde Europa, que ya es un poquito más tarde que acá, y en unos minutos empezamos. Bueno. Son las 13:05 en realidad, así que si les parece vamos empezando. Le paso la palabra al profesor Nicolás Cherny, que es el director académico de nuestro Máster Relaciones Internacionales. Adelante, profesor, gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, primero contarles que estoy muy contento que estemos armando este tercer seminario y último seminario, les diría, por esta primera etapa de difusión que estamos haciendo del Máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, para que todos conozcan nuestras actividades, conozcan los temas que trabajamos. Tenemos en la audiencia personas que ya han cursado el máster, gente que es alumna nuestra actualmente, o que ha sido alumna, que es egresada, o que está haciendo su tesis. Y bueno, el tercer seminario que organizamos hoy es más bien una mesa redonda, ¿no? Un diálogo que estamos planteando para hoy. Se titula El rol de los organismos internacionales en la evaluación del desarrollo, y está muy relacionado con un tema que venimos incluyendo en el máster, en nuestros diferentes cambios de currícula, modernizaciones que fuimos haciendo, y en donde empezó a tener un rol muy importante para nosotros cómo nuestros alumnos se iban a insertar luego en organismos internacionales, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar con la profesora Natalia Aquilino, que nos acompaña hoy y que coordina este diálogo. Empezamos a trabajar sobre la evaluación, ¿no? Sobre las herramientas de evaluación en organismos internacionales, también a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo comenzamos a crear alumnos, a enviar alumnos al mercado de trabajo que tengan estas habilidades analíticas que les permitan hacer evaluaciones correctamente y bueno, ser exitosos luego en el mercado de trabajo después de que pasen su etapa de formación? Entonces, como les decía, es el tercer y cierre del ciclo, ¿no? De este ciclo que inauguramos hace, ya diría, 2 meses con un seminario con los presidentes de las asociaciones de ciencia política de América Latina, y que siguió con un seminario sobre los efectos de la pandemia en la política latinoamericana, y que hoy cerramos con una de las cosas que más nos interesa a nosotros, que es cómo nuestros alumnos se insertan luego en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué herramientas luego tienen para cumplir esos sueños que a veces están en organismos internacionales, o en embajadas, o en parlamentos, o en organismos que pueden ser nacionales de evaluación también? Digamos, hay muchos lugares donde esto hace tiempo empieza a funcionar, y tal vez en América Latina no está tan reconocido, o no hay tantos programas dedicados a ello. Así que nuestro máster, el Máster en Relaciones Internacionales de Europa-América Latina, intenta abrir ahí
desde hace ya, les diría 2 o 3 años, una vía muy importante de formación que estamos buscando promocionar. Bien, pasando concretamente al encuentro de hoy, quería presentarles, tenemos a 3 invitados muy prestigiosos. En primer lugar, tenemos a Natalia Aquilino, que es quien va a facilitar este diálogo que nuestros otros 2 expositores para hoy. Natalia Aquilino es directora de Monitoreo y Evaluación del Centro de Investigaciones en Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo, CIPEC, en Argentina. Es además presidenta de la Red de Evaluación de Argentina, de América Latina, del mundo, de Argentina. Y es además profesora de nuestro máster, ¿no? Y un orgullo para nuestro máster tener a Natalia Aquilino como profesora. Sus cursos siempre son muy bien valorados por nuestros alumnos, que la quieren mucho, y entonces, bueno, nosotros como autoridades del máster con el profesor Luis Zanata estamos siempre muy contentos de trabajar con ella. Así que, bueno, bienvenida Natalia una vez más, anfitriona y también bienvenida. Bueno, y ahora quiero presentarles a nuestros 2 invitados especiales, que para nosotros también es un orgullo tener a 2 personalidades del prestigio de Gabriela Pérez Yaraguán y de Daniel Ortega. Voy a presentar primero a Gabriela. Gabriela Pérez Yaraguán es profesora investigadora y directora regional del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados, el CLEAR para América Latina y el Caribe, del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Es doctora en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, maestra en Economía por la Universidad de Warwick y licenciada en Administración Pública por el Colegio de México. Ha desarrollado diversos trabajos de investigación y proyectos de capacitación en evaluación con financiamiento del CONACYT, la Fundación Hewlett, el Banco Mundial, UNICEF, PID, FIDA y un montón de otras cosas más que no voy a mencionar porque quiero pasar también a nuestro segundo expositor, que es Daniel Ortega, y presentarles a Daniel. Daniel, muchas gracias por estar también. Bienvenido. Daniel Ortega es director de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas en la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y profesor asociado en el IESA en Caracas. Su trabajo se ha enfocado en microeconomía del desarrollo, con un énfasis en la evaluación de impacto de intervenciones sociales, intervenciones para la reducción del delito, programas educativos y para las capacidades públicas, ¿no? Su investigación además ha sido publicado en diversas revistas arbitradas, tiene un PhD en Economía de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y es economista de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, presentados y presentadas nuestros ponentes y expositores de hoy, agradecerles nuevamente por estar acá, y le doy la palabra a la profesora Natalia Aquilino. Muchas gracias, Natalia. Gracias, profesor Cherny. Muchas gracias a Sara y a Cari también por facilitar este encuentro y el contacto con nuestros queridos expositores, que además de un lujo tenerlos, son 2 personas que en lo personal aprecio y admiro muchísimo, así que tremendamente agradecidos con ustedes por esta conversación, que nos parecía muy relevante por 2 cuestiones centrales. Primero, por algo que mencionó Nicolás, que es este creciente interés por parte de nuestros alumnos y alumnas por los temas de evaluación y cómo poder desempeñarse en organismos internacionales vinculados a estos temas. Creo que podemos extraerles ahí mucho el jugo a nuestras 2 expositores. Y el segundo, que nos parece aún más relevante, que tiene que ver también con toda la relevancia que fue adquiriendo la generación y el uso de evidencia científica para lo que son las políticas públicas a partir de la pandemia. En lo personal yo creo que hay ahí un cambio bastante bisagra que ha acercado y que ha amigado, por decirlo de alguna manera, a la política con la ciencia desde un lugar mucho más interesante del que estaba posicionado antes, y por eso es que decidimos también promover este diálogo con 2 personas que tienen una visión regional sobre nuestra querida América Latina para contarnos cómo han sido estas experiencias. En términos de dinámica, vamos a dedicarle por lo menos media hora a escucharlos a Daniel y a Gabriela trabajar con nosotros sobre 3 ejes centrales, y después vamos a tomar preguntas y análisis del público para que podamos también intercambiar con ellos. Así que sin más, me gustaría plantear el primer eje de debate, que tiene mucho que ver con el rol de los organismos internacionales que representan tanto Gabriela como Daniel, en lo que tiene que ver con la generación de evidencia sistemática sobre políticas de desarrollo para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un tema en agenda absolutamente prioritario.
y en particular uno de ese, que es el que es más relevante en nuestros días, que es el de salud, y que nos cuenten un poco acerca de cuáles son también los logros y desafíos. Así que Gaby, te dejo con la tarea de comenzar y después pasamos a Daniel. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad de Bolonia por esta invitación. Estoy verdaderamente honrada de estar aquí con ustedes el día de hoy y para conversar y aprender de todos ustedes. Gracias, Natalia, gracias, querida Natalia, por esta invitación, nuestra querida profesora Natalia. Bueno, me parece que hoy más que quizá ninguna otra época nos hemos dado cuenta que las acciones de países y comunidades no tienen un efecto solo en ellas mismas, ¿no? Sino en muchos casos los impactos son globales y lo hemos visto con el cambio climático y por supuesto por la pandemia del SARS-CoV-2 que a todos nos ha afectado. Ahora, los organismos internacionales hay de diversos tipos, ¿no? Con diversos mandatos, pero me parece que siendo con esta naturaleza internacional, tienen la capacidad de tener una visión más amplia, de encontrar interconexiones, de quizá observar mejor las diferencias entre contextos y de fungir como catalizadores para soluciones globales. Ha habido un cambio significativo, como lo mencionó Natalia, en el enfoque del desarrollo, ¿no? Se ha puesto mucho más énfasis en los últimos 20, 30 años, desde quizá el Acuerdo de París, por el énfasis en la eficacia, ¿no? En la generación de evidencia. Pero también creo yo, y esto lo escuché recientemente, ha habido un cambio en la balanza de poder, ¿no? Me parece que los países de ingreso medio han desarrollado capacidades, capital humano, que les han permitido tener buenas experiencias en el desarrollo, ¿no? Y ha surgido con ayuda, pero mucho tiene que ver con la capacidad de desarrollo dentro de estos países a lo largo del tiempo, ¿no? Se han invertido en países de ingreso medio buenas cantidades de recursos para la formación de capital humano. Y, por ejemplo, les puedo mencionar el caso de Progresa en México, ¿no? El programa de educación, salud, alimentación, que luego se convirtió en, se cambió de nombre, se le llamó Oportunidades y finalmente Prospera. Fue un programa que nació en 1997 y acaba de pues terminarse el programa, se canceló el programa, pero este programa fue quizá, ha sido uno de los programas más estudiados en el mundo con una evaluación de impacto de corte experimental y inauguró una época de programas de transferencias condicionadas directas que se llevaron a cabo en diferentes países en América Latina y para los cuales, por lo menos en el caso del Progresa, se diseñó a partir de una evaluación desde el inicio, desde salida del programa, con una línea base, con un diseño aleatorio al principio y se pudo evaluar este programa. Después se evaluó este programa no solamente a nivel de evaluación de impacto cuantitativa, sino también se hizo una evaluación cualitativa muy renombrada por antropólogos y sociólogos. Esa evaluación sirvió para mostrar que este programa tuvo efectos positivos en el desarrollo. Ahora, a partir de estas experiencias, como la de Progresa, pero también muchas otras, empezamos a poner mayor atención en la cooperación sur-sur, ¿no? Con esta experiencia de diferentes evaluaciones hechas, sí con ayuda de organismos internacionales, pero también con las capacidades existentes en los países, en instituciones tanto públicas como privadas, se empezó a llevar esta cooperación con otros países de la región, ¿no? Ahora, la cooperación sur-sur y la generación de evidencia necesitan más recursos para avanzar. No es sencillo, no es fácil, pero es absolutamente indispensable que avancemos en la generación de evidencia.
y que podamos comprender que esta generación de evidencia y estas capacidades no son solamente de una vez en un programa, en un proyecto, sino tienen que quedar institucionalizadas en los países, ¿no? Esta recolección y sistematización de datos para llevar a cabo evaluaciones de impacto, para generar revisiones sistemáticas que sean en contextos similares, es absolutamente indispensable, y necesitamos generar mayores recursos hacia eso, porque no podemos avanzar en el logro de la Agenda 2030, en estos 17 objetivos, 167 metas, 232 indicadores, ¿no? Muchos de ellos, ustedes revisan las páginas donde viene el seguimiento de la Agenda 2030, encontramos que muchos de estos indicadores están vacíos para muchos países, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque no tenemos esta generación de datos. Bueno, además de que algunos son complicados, hay que decir la verdad, son muy complicados de tener los datos para poder estimarlos, pero los que sí podríamos, hay algunos faltantes en algunas regiones, en algunos países, ¿no? Donde no podremos saber si avanzamos en generar un mejor mundo con un medio ambiente más sostenible, con una economía que esté de acuerdo con el cuidado del planeta, ¿no? Y con los indicadores de bienestar de la población, si no podemos generar la información necesaria para saber cómo vamos, ¿no? Entonces, esto es absolutamente indispensable, y los organismos internacionales pueden ayudar tanto los organismos internacionales como los países que han tenido mayores avances en el sur, digamos, pueden ayudar a detonar precisamente que se formulen mejores estrategias en los países para generar mayor evidencia. Y si te parece, Natalia, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Gaby, porque queda bien claro el rol, ¿no? de la cooperación para generar mayor evidencia. Daniel, bienvenido, adelante. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches a todos, y muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación a participar en esta conversación, que creo que es muy pertinente dado pues, los cambios importantes que se vienen dando en el mundo y que amerita reflexiones serias sobre el papel de los organismos internacionales en el desarrollo. Gracias, por supuesto, a la representación en Argentina de la Universidad de Bolonia, a Sara, muchas gracias, Nicolás, Cherny, muchas gracias, y por supuesto a Natalia, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. A ver, los organismos internacionales se encuentran en una posición privilegiada para promover la generación de evidencia sistemática sobre políticas de desarrollo. Tienen recursos humanos y financieros, acceso a recursos humanos y financieros importantes, así como a las autoridades responsables de implementar las políticas. De tal manera que pueden servir como mediador y promotor al mismo tiempo. Pero esta función es una función que debe ejercerse con cautela, porque hace un tiempo existió en algunas partes la práctica del multilateral imponiendo agendas que sentían que eran de evaluación, perdón, imponiendo agendas de evaluación a los países sin tener muy en cuenta las inquietudes de las autoridades locales o los retos que eran importantes para sus objetivos. Entonces esto podía a veces llevar a agendas de investigación interesantes desde el punto de vista académico posiblemente, pero con un alcance limitado en términos de su influencia en la calidad de las políticas públicas. Hoy en día yo creo que la visión sobre este tema ha cambiado un poco y hay un foco mayor en que la generación de capacidades de aprendizaje en las instituciones públicas debe ser una prioridad. Entonces, cada oportunidad de generar evidencia sistemática puede aprovecharse también para generar capacidades de aprendizaje en las instituciones, involucrando mucho a los responsables en las políticas, en la definición de la agenda de investigación
y también en su ejecución. De esta forma, los resultados de la evaluación no solamente tendrán una resonancia mucho mayor con las inquietudes de quienes implementan la política, sino también generan capacidades para que esas herramientas que se han aplicado puedan utilizarse en otros contextos y en otras políticas dentro de la institución. Al menos en América Latina, el financiamiento multilateral abarca menos del 2% del gasto público total. De tal manera que la mejor forma de apoyar el logro de los objetivos de desarrollo en nuestros países es a través de la generación de capacidades para la toma de mejores decisiones públicas. Y este es un enfoque que desde CAF hemos impulsado y tenemos evidencias de que la experiencia de un ejercicio de evaluación rigurosa derrama hacia otros ámbitos y políticas dentro de las instituciones con las que se trabaja, generando pues también mayores demandas de evidencia, de conocimiento y de capacidades internas para saber, bueno, para aprender a aprender sobre lo que funciona y lo que no funciona en la gestión pública. Y ese creemos que es en este momento pues el rol primordial de las instituciones internacionales en el uso de en la generación y uso de evidencia para mejorar las decisiones públicas. Muchísimas gracias, Daniel y Gaby. Creo que ahí quedó sumamente claro este rol que tanto nos preocupa, que tienen los organismos y que muchas veces contribuyen a definir o a tomar decisiones mucho más basadas en evidencia que la que lo hacen los gobiernos por su propia capacidad. En este sentido, me gustaría preguntarles como segundo eje de conversación, y tanto en la línea sustantiva de lo que planteaba Gabriel al principio, dándonos el ejemplo concreto del progreso, o en la línea más de desarrollo de capacidades que recién nos planteaba Daniel, si pueden contarnos alguna evaluación que haya sido influyente, que haya realmente cambiado algo en términos de lo que puede ser el diseño, la implementación, que haya cambiado el curso de alguna política pública relevante, y que nos cuenten un poco cómo fue ese proceso, qué metodologías se utilizaron y qué logros o impactos recuerdan de esas evaluaciones que nos puedan como inspirar y quizás bajar todo esto que se dijo al principio a un ejemplo concreto. Gaby. Ay, muchas gracias. Yo tengo varios. ¿Pueden ser varios? Sí, claro. Vamos. A ver, es que tengo de varios tipos. A ver, voy a comenzar con, para seguir el hilo de la conversación con Daniel, uno de formación de capacidades, ¿no? Bueno, a ver. Desde el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, el IFAD, ¿no? Surgió una demanda porque estaban muy conscientes de que tenían que fomentar, incrementar las capacidades de monitoreo y evaluación de las personas que trabajaban en los proyectos del IFAD en los países, que generalmente son funcionarios públicos que están involucrados en los proyectos financiados por IFAD. IFAD es un organismo financiero de Naciones Unidas. Entonces, junto con la iniciativa CLEAR tiene 6 centros alrededor del mundo en 6 diferentes regiones en desarrollo, y nos pusimos a trabajar en la conformación de un curso de capacitación para el monitoreo y la evaluación en el contexto de desarrollo rural. ¿Okay? Este curso además, no muchos, pero hay bastantes cursos de monitoreo y evaluación de organismos internacionales, pero son generalmente cortos y generales, ¿no? Y lo que queríamos hacer era un curso que estuviera, en primer lugar, en 3 idiomas, español, inglés y francés, en con una sola dinámica de enseñanza. Y inauguramos el curso que le denominamos PRIME, Programa Monitoreo y Evaluación para el Desarrollo Rural, que ha tenido
cerca de 300 participantes de 92 países, impartido en 3 idiomas. Ahora, también recolectamos, este es un curso de capacitación, no una evaluación que genera aprendizaje necesariamente, ¿no? O sea, en el término de evaluación, pero hemos monitoreado, ¿no?, que los aprendizajes se hayan aplicado en los proyectos en los que trabajan cada uno de los participantes, ¿no? Y pues es bastante alentador ver el cambio, ¿no?, en capacidad que se genera, ¿no?, y la aplicación que se da, ¿no? Entonces tenemos muchos testimonios de la aplicación de esos aprendizajes y del mejoramiento de los sistemas de monitoreo en esos mismos proyectos. Ahora, tengo otro ejemplo, que es el programa de agricultura inclusiva, digo, para continuar con el campo, ¿verdad? El programa de agricultura inclusiva, este no es un programa gubernamental, es un programa de una institución privada, particularmente la Fundación Walmart en México. ¿Okay? Entonces llegaron a CLIR y nos pidieron que les hiciéramos la evaluación de este programa. Este programa lo que hace es capacitar a pequeños productores para mejorar sus prácticas agronómicas y para mejorar su capacidad de negocio y empresarialidad, ¿no? Para que estos pequeños productores puedan venderle directo a las cadenas de autoservicio y no tengan que pasar por intermediarios, ¿no? Lo cual implicaría que si es así se incrementaría su ingreso, ¿no?, y su nivel de vida. Y empezamos una evaluación de impacto con ellos y fue un proyecto de dos años. Nosotros pensamos que iba a ser mucho más corto, ¿no?, esta evaluación. Ellos trabajan con una organización muy grande a nivel internacional que es TechnoServe, para llevar a cabo su proyecto. Entonces, la evaluación empezó desde qué es lo que busca el programa hacer y cómo lo podemos medir, ¿no? Hubo una evaluación de impacto de corte cuantitativo con una línea de base, una línea final. Ahí trabajamos con otros colegas del Departamento de Economía del Colegio de México y también una evaluación cualitativa, ¿no?, y una evaluación muy participativa. Queríamos que precisamente lo que comentaba Daniel, ¿no?, que no era algo que nosotros como investigadores quisiéramos saber, ¿no?, les entregamos el reporte y ya, bueno, ya terminamos nuestro trabajo, ya nos vamos, ¿no?, sino que generáramos capacidades, ¿no?, y pudiéramos tener una comprensión adecuada del contexto, de las necesidades, para dejar en la organización un valor agregado más allá de un estudio de evaluación, ¿no? Les podría yo contar de otros ejemplos, una evaluación que hicimos de las evaluaciones del BID, por ejemplo, ese también fue muy relevante. El BID tiene alrededor de 500, poco más de 500 evaluaciones de impacto del 2000 al 2016. Y el CLIR evaluó las evaluaciones de impacto del BID, ¿no? ¿Para qué? Para proponer mejoras en el proceso de evaluación misma. Entonces, evaluamos la rigurosidad, que fueran adecuadas, la rigurosidad en la evaluación, ¿no? Los hallazgos están publicados en la página de la OVE, de la Oficina de Evaluación del propio BID, ¿no? Es el trabajo que llevamos a cabo y eso es muy interesante porque son organizaciones internacionales también colaborando con otras organizaciones internacionales para tener aprendizajes en la generación de evidencia que pueda servir para la toma de decisiones. Y bueno, y si quieren más ejemplos, me dicen y yo sigo. Gracias, Gaby. Gracias. La oficina de Oversight del BID tiene todo público para que quienes quieran acercarse y bajar información de ahí. Y también Gaby ha dado muy buenos ejemplos y también es importante decir que el CLIAR además ayuda a organizaciones de sociedad civil de toda América Latina a promover mejores enfoques de evaluación, que ella es muy modesta, pero no lo ha dicho, lo digo yo, así que gracias por eso. Daniel, que también una experiencia enorme en hacer evaluaciones. Hemos aprendido mucho de CAF. Bueno, yo les voy a contar de una experiencia importante que tuvimos en Colombia. Hace varios años nos contactó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, de Colombia,
para apoyarlos en la evaluación de algunas iniciativas de cobro y fiscalización que ellos estaban adelantando. Ellos querían saber con rigor científico cuánto aumentaba el recaudo gracias a las distintas iniciativas que tenían. Esto llevó a una larga colaboración con esa institución que condujo a al menos 3 evaluaciones de impacto en las que se estimó el efecto de acciones concretas de cobro, como por ejemplo hacer una visita personal al deudor, llamarlo por teléfono, mandarle un correo electrónico, mandarle una carta física. Estas evaluaciones fueron todas evaluaciones experimentales, por lo que se pudo estimar con confianza el cambio en el recaudo atribuible a cada una de las iniciativas, pero también se lograron comprender algunos de los condicionantes más importantes de ese retorno tributario, ¿no?, de cada iniciativa, es decir, en qué condiciones es que algunos funcionaba más o no. Entonces, por ejemplo, en condiciones iguales, una visita personal, recibir un fiscal que te viene a visitar a tu casa, es mucho más efectivo que recibir un correo electrónico en lograr que ese deudor cumpla con su responsabilidad, ¿no? Sin embargo, resulta que la calidad de las direcciones físicas es mucho peor que la calidad de las direcciones electrónicas. Entonces, de cada 100 personas que se intenta visitar, en realidad se encontraban 20, mientras que de cada 100 correos electrónicos que se enviaban, llegaban 80. Entonces, si uno combinaba estas dos cosas, terminabas teniendo un efecto similar de los dos tipos de intervenciones. De cada 100 deudores, la misma fracción pagaría independientemente de si se asignaba a tener una visita o a tener o a recibir un correo. Pero al identificar la razón por la cual estas dos cosas aparentemente tenían un efecto similar y que había una diferencia subyacente importante en el efecto condicional en efectivamente encontrar al deudor, entonces se empezó a utilizar, al año siguiente, se empezó a utilizar una medida de calidad de la dirección física como criterio de focalización para utilizar la visita como herramienta, y eso aumentó el recaudo asociado a las visitas en 85% al año siguiente. Entonces, esto, bueno, esto es exactamente lo que la agencia, el tipo de cosas que la agencia quería. La ciencia los estaba ayudando a ser más efectivos, y eso llevó, pues, obviamente a más interacción y a más interés en llevar a cabo ejercicios subsiguientes, en generar capacidades internas para ellos mismos experimentar y utilizar las herramientas científicas para determinar los mejores cursos de acción, inclusive en decisiones relativamente pequeñas. Entonces, otro ejemplo que les menciono muy brevemente, también en Colombia, la Fiscalía General de la Nación nos invitó a que los ayudáramos a evaluar el impacto de un esquema de investigación de homicidios en la ciudad de Bogotá que representaba un cambio en la manera como se estructuraba el equipo de investigación. Había un proceso tradicional que implicaba como el cambio de la responsabilidad del caso de un fiscal a otro, un cambio inclusive de los equipos de investigación, antes de que llegara el caso a inclusive a la imputación o a la acusación formal ante un tribunal, a alguna persona imputada, ¿no? Y el modelo alternativo que se buscaba evaluar fue un modelo en donde había una responsabilidad de un solo fiscal de principio a fin hasta el momento de la aplicación formal ante el tribunal, y la estabilidad también a lo largo del proceso del equipo de investigación. Diseñamos una forma, esto fue complejo, diseñamos una forma de generar una variación experimental en la asignación de los casos hacia los dos tipos de conformación de equipos de trabajo, y se identificó un impacto muy importante
en la calidad de los procesos de investigación, en la calidad de las evidencias y por lo tanto en el éxito judicial, digamos así, de la investigación. Eso condujo a una expansión, digamos, a nivel nacional de ese modelo alternativo de estructuración de los equipos para las investigaciones de homicidio. Entonces, ¿qué cosa tienen en común estas dos evaluaciones? Son evaluaciones no son evaluaciones de políticas, sino son evaluaciones de cómo hacer la política, lo que nosotros llamamos evaluaciones de gestión. Hay una disciplina emergente que se llama Implementation Science, que básicamente hace eso, ¿no? Utilizar evaluaciones cuantitativas para identificar mejoras, para hacer pequeñas evaluaciones e identificar mejores formas de implementar una política que ya se decidió. Muchas de las preguntas que existen en la gestión pública no se trata de hacer una gran política, o sea, digamos, prestar servicios de salud o algunos servicios de salud o servicios educativos o no prestarlos, sino más bien cómo hacerlo de la mejor manera. Y eso es un espacio que representa una gran oportunidad para utilizar la ciencia, no solamente para generar mejores decisiones, sino para generar capacidades. Nosotros hemos encontrado que en general este tema de evaluar variaciones sobre la forma de implementar una política, la forma de organizar los recursos internos para entregar esa política, son evaluaciones que tienen un potencial mayor de incidir sobre la toma de decisiones, porque tienen menos costo político, menos visibilidad. De hecho, es más factible hacer la evaluación. Son lo que llamamos evaluaciones de gestión, y en nuestra experiencia, de hecho, nosotros hacemos seguimiento de esto al cabo de un año después de que hemos cerrado el proceso de evaluación en cualquiera de las instituciones con las que trabajamos. Volvemos y hacemos como una investigación sobre qué ha pasado, ¿no?, con la política, si han hecho más evaluaciones o ahora están recabando más datos o mejores datos, etc. Y en nuestra experiencia, en 2/3 de los casos de las evaluaciones de gestión, la respuesta es que lo que resultó de la evaluación incidió sobre la toma de decisiones, en comparación con apenas 1/3 en el caso de otros tipos de evaluación, ¿no? Entonces, el potencial de incidir creemos que es mayor, y también la facilidad con la que se pueden hacer estas evaluaciones también es más importante, ¿no? Muchísimas gracias, Gaby, Daniel, por estos ejemplos que son sumamente pertinentes y que nos dan también un panorama de lo que está pasando en la región. Y a mí me hace pensar, por lo menos, ustedes han dado ejemplo de países que en general tienen una predisposición a la generación de datos, una apertura a discutir estos temas. Daniel hablaba de Colombia, particularmente, donde ya hay un sistema nacional bastante desarrollado. Entonces, me preguntaba un poco, más allá de los casos exitosos, ¿qué valor piensan, en función de su propia experiencia regional, sobre todo, le dan los gobiernos al valor de la evidencia? Porque creo que ahí hay como muchos matices también en qué se puede lograr. Creo que Daniel lo dijo muy bien en términos de gestión, en términos de impacto, en las distintas maneras en las que se puede hacer. Incluso Gaby habló de sociedad civil también. Digo, ¿cuál es ese valor más ecosistémico, si se quiere, que se les da a los datos y a la evidencia en distintas partes de la región? Y preguntarles también por algo que en lo personal me inquieta, que es el futuro de la gestión de datos, ¿no? Las capacidades que tenemos o que tienen los gobiernos para producir mejor información, para tener los datos administrativos para poder llevar adelante estas ideas. Así que dejarlos con esas inquietudes e invitar a los que nos acompañan esta tarde a empezar a dejar sus preguntas en el chat, así se las podemos trasladar a Gabriela y a Daniel. Gaby. Gracias, Natalia. Bueno, esas son unas grandes preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, yo creo que creo que estamos aquí convencidos de que la generación de evidencia es absolutamente necesaria para poder mejorar las políticas públicas, ¿no? Para las políticas públicas o la gestión, la implementación, ¿no? Es absolutamente
relevante, ¿no? ¿Cuál es el contexto en América Latina, ¿no? ¿Qué tanto valor le estamos dando? Somos una región bastante diversa, tenemos creo que grandes bloques de países o bloques de países que están más desarrollados, como el caso de Colombia, de Argentina, de México, de Brasil, pero tenemos también otros en que están en una situación o en un nivel mucho más bajo, ¿no? Y ese es uno de nuestros grandes dilemas, ¿no? Cómo poder a partir de organizaciones internacionales o de cooperaciones con diferentes organismos de la región, poder proveer mejores insumos o mejores capacidades en la región. Para fomentar mayor generación de evidencia. Nosotros ahorita estamos trabajando con el Caribe, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando con CARICOM, con la Comunidad del Caribe, pero estamos haciendo pilotos en 3 países, Santa Lucía, Dominica y Jamaica, ¿no? Para trabajar a partir de los gobiernos, ¿no? Tratar de fomentar sistemas de gestión por resultados, ¿no? Y tratar de fomentar mayores y mejores recopilación de datos para generar evidencia. Ahora, hay algo que tenemos que entender, ¿no? Hablamos de datos, información y evidencia indistintamente. Y tenemos que tener claridad de cuál es la diferencia, porque son pasos secuenciales y no podemos generar evidencia si no tenemos los datos y si no tenemos sistemas de recolección de estos datos que sean robustos, que estén establecidos, que estén institucionalizados, ¿no? Y ese es un reto fundamental para estos países. Creo que es posible, creo que las nuevas tecnologías de información nos permiten, y este año, bueno, el año pasado y lo que va de nos hemos dado cuenta, ¿no? Que tenemos que aprovechar la tecnología existente, tenemos que difundirla de mejor manera, ¿no? Tenemos que generar mejores condiciones para que los diferentes países puedan aprovecharlos, porque se vuelve mucho más barato hoy recolectar datos que antes, ¿no? Siempre y cuando las instituciones de generación y de sistematización de datos estén institucionalizadas y sean fuertes, ¿no? Ahora, para la generación de evidencia necesitamos otro tipo de expertise y de capacidad, ¿no? O sea, primero tenemos que garantizar que esa recolección de datos esté ahí, que la capacidad esté ahí, y luego tenemos que ir al siguiente nivel de generación de evidencia, ¿no? Y que tiene que ser sistemática en el tiempo, porque hacemos proyectos, hacemos pilotos de cosas, ¿no? De algunos programas, algunas intervenciones, ¿no? Pero lo hacemos de una vez, recopilamos los datos, hacemos la evaluación, pero no se genera muchas veces esa capacidad instalada en estos otros países para seguir continuando esta recopilación de datos y hacer evaluaciones que ya sean mucho más generales en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que llegar a hacer, ¿no? A que quede instalada esa capacidad de recolección de datos en los países a partir de la ayuda de organismos como nosotros, ¿no? Organismos internacionales de cooperación, pero que ese es algo fundamental que tenemos que llevar a cabo. Y aquí la dejo, Natalia. Gracias, Gaby. Daniel. Bueno, en los multilaterales podemos facilitar la generación de evidencia y, como he dicho antes, la generación de capacidades públicas para el aprendizaje, ¿no? Sin embargo, el mundo de la evidencia es mucho más grande. La comunidad científica produce año tras año cientos de piezas de conocimiento y de evidencia que son muy relevantes para la toma de decisiones públicas, ¿no? Entonces, la comunidad internacional y la cooperación para el desarrollo tiene un papel clave en ayudar a la digestión de un mar de conocimiento científico que muchas veces muy fácilmente se confunde y se mezcla con opiniones de grupos de influencia, a veces disfrazadas de conocimiento científico. Las redes sociales y la facilidad con la que una noticia, una anécdota o una foto viajan globalmente imponen un reto enorme. Decantar lo científico de lo anecdótico o abiertamente falso
pues es cada vez más difícil, y una de las grandes oportunidades de la comunidad de cooperación para el desarrollo es ayudar a ese proceso, ofreciendo pues referencias confiables de conocimiento para nuestros países, promoviendo repositorios globales de conocimiento científico, que se sometan a procesos estrictos de revisión de pares y que se encarguen de producir versiones simples de evidencia compleja, pero cuyos mensajes no estén mediados por intereses o opiniones políticas, sino por lo que el estado de la ciencia pues, globalmente permita. La gestión de conocimiento dentro de una institución se trata de capturar, organizar y procesar el conocimiento que genera para luego devolverlo a la organización para mejorar la toma de decisión. Es como un concepto clásico de gestión de conocimiento. Y eso incluye el conocimiento explícito, que está en documentos, etcétera, y también el tácito, ¿no? que se encuentra básicamente en la memoria de la gente y no en documentos. Es un reto importante, y muchas organizaciones internacionales están trabajando activamente en ello, con el apoyo de las mejores técnicas de captura y análisis de los datos que la tecnología hoy en día nos permite, que sabemos por supuesto que ha evolucionado mucho. La transformación digital de las organizaciones debería permitir una gestión de datos mucho más eficiente y más rápida para generar ciclos de aprendizaje sobre iniciativas públicas más cortos y efectivos. Hoy en día la empresa privada lo hace a una escala muy importante, y no hay razón para que esta tecnología no se aproveche en el sector público, y la cooperación internacional, a partir de su propia experiencia de transformación digital y de gestión de conocimiento interna, puede aportar enormemente a la agenda de desarrollo de los países que apoya. Y naturalmente hay variaciones, como tú decías, Natalia, y también Gabriela, como mencionaba, que hay grandes heterogeneidades entre países en cuanto a su nivel de alistamiento para este tipo de procesos. Pero yo creo que justamente dado los avances tecnológicos y dadas las capacidades humanas, como decía Gabriela al principio, que hay cada vez más prevalentes en todos nuestros países, la velocidad con la cual esta brecha se puede cerrar también es más rápida. Yo creo que eso por una parte, pero por otra parte, lo que sí es más complejo y que se refiere no tanto a un tema tecnológico o de capacidades de ejecución de un proyecto necesariamente, sino más como a la madurez política o la madurez institucional de nuestros países, tiene que ver con la decisión política, la voluntad de hacer ese cambio en la manera de tomar decisiones, ¿no? Y de utilizar la ciencia, de utilizar la evidencia como un elemento cada vez más importante en la justificación de la toma de decisiones, ¿no? En lo que nos guía en la toma de decisiones, y eso sí es algo que requiere un proceso quizá de maduración política, de maduración institucional un poco mayor, y en el cual ciertamente yo creo que hace un tiempo hablábamos de diferencias entre nuestros países muy grandes y tal, y yo siento que las diferencias de repente no son tan grandes. Inclusive con los países desarrollados vemos que aunque hay una fortaleza muy grande en algunas instituciones, los procesos políticos también como que van y vienen, ¿no? Y entonces el peso de la ciencia, el peso de la evidencia puede de repente pasar de estar muy alto a estar muy bajo en un ciclo político. Y eso es algo que creo es una realidad inescapable, y donde justamente las instituciones, los referentes de conocimiento, las instituciones internacionales y los referentes nacionales que otorgan información y conocimiento confiable para la gente, para los tomadores de decisiones y para los formuladores de opinión, son cada vez más importantes, dados esos vaivenes de la política.
Muy esperanzador ese último comentario, Daniel, así que muchas gracias. Mientras voy tomando preguntas del chat, que tenemos 10 minutitos más antes de cerrar, aprovecho para agradecer a funcionarios de gobiernos provinciales de Provincia de Santa Fe que estoy viendo, exalumnos, funcionarios también de presidencia, estoy viendo un montón de gente conocida, así que agradecerles por acompañarnos. Y mientras tomo las preguntas del chat, me gustaría invitar a María Estela Moreno, que me pidió la palabra para hacer una pregunta, y a Marisa Ramírez, que también una persona de gran trayectoria en evaluación en Argentina, para hacerles preguntas. Les pido, María Estela primero, Marisa luego, breve, así podemos también leerlas del chat y ya cerrar. Adelante. Hola, hola a todos, buenas tardes. Bueno, gracias Natalia por el espacio y a todos. Bueno, para nosotros es muy interesante, yo estoy en este momento coordinando lo que son las evaluaciones de financiamiento internacional en Argentina, así que la verdad es que escuchar a los organismos internacionales en esta línea y con estos aportes es súper interesante. Y la verdad es que me quería detener en algo que había comentado Gabriela, que me parecía que a nuestra estrategia nos era muy rico y que nos podía sumar, que tiene que ver con esta lógica de evaluar a los evaluadores. Nosotros estamos en una instancia en la que estamos planteando una estrategia en la cual los agentes evaluadores de la estrategia de la Argentina, en términos de los 5 objetivos misión país que nos planteamos desde el Consejo Económico Social, se van a evaluar a través de agentes evaluadores que son las 57 universidades nacionales de la República Argentina. Y para nosotros es un gran desafío desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos plantear cómo hacer también una evaluación del trabajo de esas universidades. Así que en ese sentido, Gabriela, Daniel, si pudieran hacernos aporte desde la experiencia que tienen ustedes, la verdad es que sería importante para nosotros. Gracias, María Estela, muy pertinente. Marisa. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad, muy interesante, obviamente. Rescato algo que mencionó Gabriela, y también, pero la pregunta va dirigida al señor Ortega. Es decir, me parece, y rescato lo mismo, es muy interesante que hayan hecho una evaluación de las evaluaciones del BID, y la pregunta es para el señor Ortega. Por ahí CAF no es tan conocida. Yo particularmente tengo bastante conocimiento y he experimentado las actividades de capacitación y de creación de capacidad institucional en cuanto a evaluación de políticas públicas en la región, porque bueno, participé del programa que tienen con la Universidad de San Andrés hace años. Realmente muy interesante. Entonces me gustaría saber, uno, si CAF tiene previsto hacer algún tipo de evaluaciones como las que hizo CLEAR respecto del BID, que me parece muy interesante. Y lo segundo es, ya que esto es como un tango, ¿no? Permítanme, soy argentina, se necesitan dos. Entonces, me parece muy interesante esa apertura hacia la inclusión de temas por parte de los beneficiarios de las políticas públicas o de las contrapartes de las políticas en los estados nacionales, respecto de cómo debería ser la agenda, pero también cómo crea internamente CAF capacidad institucional para que su propia gente pueda dar los instrumentos necesarios junto con la contraparte para crear esas evaluaciones. O sea, me parece que es tan importante de un lado como del otro, ¿no? Crear esa conducta y esas bases. Gracias. Gracias, Marisa, muy amable. Y tengo 3 preguntas que me llegan por chat. La primera muy vinculada a algo que decía Daniel, cómo tener estrategias o alternativas para que no se politicen las evaluaciones y en consecuencia disminuya su potencial de incidir. Creo que Daniel se refirió a eso en algún momento. Pregunta también para Gabriela, si se han realizado desde CLEAR algún tipo de evaluaciones de impacto ambiental, que bueno, por supuesto es un tema en la región que tiene muchísima visibilidad, sobre fuentes de energía. Y la última, que viene también desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿qué incentivos pueden darse para promover o visibilizar que los decisores de políticas asignan recursos presupuestarios para evaluación? Que me encanta que sea la última pregunta, porque todo esto que hablamos es maravilloso, pero si no hay inversión pública, algo a lo que también se refirió María Estela, no es posible. Así que los dejamos para que cierren con esta compleja arquitectura de preguntas que han hecho las personas que nos acompañan. Gaby, adelante.
Bueno, la de evaluaciones se la voy a dejar a Daniel. Y el documento que hicimos está como dijo Natalia, en la página de la OVE del BID, y estoy, claro que pueden contactarme para platicar más acerca de esto, ¿no? En cuanto a la politización, yo creo que no hay manera de no politizar la evaluación. No hay manera, ¿no? O sea, la evaluación, dar un juicio, ¿no?, sobre algo, ya necesariamente politiza la cosa, digamos, ¿no? Ahora, y además los gobiernos en transición, nosotros acabamos de tener una elección, que por cierto el domingo estuve 15 horas en una casilla electoral, ¿no? Para la elección más grande de la historia de México. Y claro que uno quisiera, como ciudadano, que se utilizaran más las evaluaciones, la evidencia rigurosa, ¿no? Para la toma de decisiones, pero muchas veces pues se toma lo que más conviene, ¿no? Se manipula la narrativa de alguna manera, ¿no? Y se toman las decisiones. Tenemos que poner incentivos, ¿no? Y ya paso a la última, tenemos que poner incentivos adecuados para que el gobierno se vea forzado a evaluar, ¿no? Está muy bien que queramos pensar en que podemos cambiar la voluntad política, que a mí luego no me queda claro, ¿no? Cómo manipular la voluntad política por se, o sea, cachetear a los funcionarios, perdón, y decirles, sí, tienes que cambiar, ¿no? Y tienes que ser bueno. Pues tienen un esquema de incentivos muy claros, ¿no? Pero tenemos que, yo creo, a nivel institucional, sentar las bases para que no puedan brincarse la evaluación, y organismos autónomos que puedan difundir y hacer gestión de conocimiento adecuado, ¿no? Para difundir la información clara y veraz de las evaluaciones, ¿no? Para que el público los conozca, para que los medios, ese actor tan importante, conozca y comunique adecuadamente cuáles fueron los resultados y los hallazgos de la evaluación, ¿no? Yo creo que solamente de esa manera, plantando los incentivos, en México, como surgió el sistema de evaluación mexicano, no fue por la voluntad política de los actores, ¿no? Fue porque había incentivos clarísimos en un Congreso dividido para vigilar al otro, ¿no? Así nació Coneval, para vigilar, para que cada quien pudiera vigilar al que estuviera en el poder. Entonces tenemos que sentar esos incentivos claramente para hacer los sistemas de evaluación y de generación de evidencia. Y aquí la voy a dejar porque creo que ya se nos acaba el tiempo. Gracias, Gaby. Muy bueno, muy resumido. Daniel. Bueno, muy, muy breve. Y voy a empezar también por el final. Creo que las dos últimas preguntas están muy relacionadas. Yo coincido que no politizar una evaluación es como muy difícil. De hecho, lo que quisiéramos es que se politicen en el sentido virtuoso, que pasen a formar parte de la discusión política. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que lo que ocurre no es que se politicen, sino que se manipula a veces el resultado para un fin político, cosa que es lo que luego, como en anticipación de que eso va a ocurrir, entonces genera resistencia a hacer evaluación de política. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista institucional para ayudar a un proceso más transparente, evaluativo en las sociedades, que tiene que ver con, por ejemplo, abrir los datos, obligar por ley, digamos, que las instituciones tengan que compartir los datos. Muchos países ya tienen este tipo de legislación. Generar sistemas o sea, apoyar a los países a que justamente registren datos sobre su gestión detallados y que sean datos públicos. La idea de asignar presupuestos por resultados es también una idea importante que justamente requiere, y ahí un poco la discusión política puede llevar a cuál es el tipo de evaluación que hace falta para que sea válido en el proceso presupuestario, pero en todo caso por lo menos hace entrar a la discusión el tema del uso de los datos, el tema del uso de las evaluaciones para la asignación presupuestaria futura. Eso alinea los incentivos un poco también con la necesidad de hacer evaluaciones, ¿no?
Y lo último, me parece que es, yo insisto porque, bueno, ha sido como una de nuestras líneas estratégicas es hacer evaluaciones de cosas que no tengan visibilidad política y que tengan menos, por lo tanto, o enfrenten menos resistencia institucional, pero que al mismo tiempo generen capacidades, ¿no? Como he dicho antes, que son este tipo de evaluaciones de gestión, que no ponen en cuestión si la política es buena o mala, sino que más bien lo que buscan es identificar la mejor manera de hacer la política que ya se decidió. Y eso, el gran valor que tiene es la posibilidad de generar capacidades al interior de la institución pública sobre qué tipo de datos hay que levantar, qué tipo de ejercicio conceptual hay que hacer al momento de diseñar una intervención, es lo que llamamos el ejercicio de teoría del cambio, qué tipo de indicadores es necesario ir levantando para hacerle seguimiento. Solo esos ejercicios hemos encontrado que están ausentes en una gran fracción de la gestión pública en América Latina. Y solo hacer eso, sin ni siquiera llegar a la idea de hacer evaluación de impacto experimental con atribución causal y todo eso, si hacemos los dos pasos iniciales en un grupo muy importante de instituciones de América Latina, habremos hecho una mejora muy importante en la calidad de nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces, generar capacidades para mí es clave. Y como decía Marisa, justamente nuestra visión en ello es hacerlo en colaboración con la institución pública. No es que yo voy a venir acá con una pregunta de investigación y voy a imponerle esa agenda a la institución. Yo quiero realmente atender lo que son las necesidades. Las evaluaciones de gestión atienden justamente lo que suelen ser las preocupaciones cotidianas del funcionario público, del gestor público, y por eso es que también son importantes. Nosotros hacer evaluación de las evaluaciones, justamente nosotros tenemos una herramienta que hace seguimiento, que hace como una evaluación, no es una evaluación de impacto, pero es una evaluación de resultados de todas las evaluaciones que nosotros hacemos. Y justamente es de allí que yo les puedo decir que las evaluaciones de gestión tienen una influencia en la toma de decisiones mayor que las evaluaciones de política, porque lo hemos medido, no es causal, naturalmente, porque no se asigna aleatoriamente si la evaluación va a ser de gestión o no, es una evaluación de resultados, pero hacemos un seguimiento cercano de todas nuestras evaluaciones en el tiempo. ¿Cómo evaluar a los evaluadores? María Estela, yo creo que las universidades públicas, o sea, como todas las universidades, hay un problema de datos, ¿no? Hay un problema de cuáles son los datos que se reportan, cómo medimos la calidad de la producción académica o la producción de una universidad. Es difícil porque estás produciendo ciudadanos, o sea, porque tienes una función educativa y tienes una función de investigación. Entonces tienes que buscar una forma de identificar qué tipo de indicadores son los que son relevantes para la función que tú le quieres asignar, para la función evaluativa, que es lo importante. Y para la función evaluativa lo importante probablemente no sea tanto la parte educativa de las universidades, aunque quizás sí, no sé, conexiones, etcétera, involucramiento, relaciones con la gestión pública, no sé, pero es muy importante la producción académica. Entonces, mínimamente tener como, bueno, unos estándares de reporte sobre la producción académica intelectual de las universidades que te permitan a ti, no voy a decir evaluar el impacto, pero sí por lo menos hacer seguimiento de cuánta producción intelectual están teniendo, qué están generando, y quizá qué tipo de involucramiento pueden estar teniendo con actividades de gestión pública, no sé, generar como un conjunto de indicadores que te permita a ti hacer un assessment razonable de lo que tú consideres que es un evaluador de calidad, digámoslo así, que sirva a los propósitos que tú estás buscando en términos de mínimamente empezar con eso, creo yo, ¿no? Pero sería necesario hacer justamente un ejercicio de teoría del cambio para saber cómo es que conceptualmente se conecta el resultado que quieres lograr con los insumos que tienes a la mano en estas universidades públicas, identificar con ellos los indicadores que te hacen falta y, bueno, implementar una política para que esos indicadores se reporten de manera sistemática por todas.
Muchísimas gracias, Daniel, Gaby, por la precisión y el honor al tiempo también. Antes de darle el cierre al profesor Cherny, agradecerles de todo corazón. Yo me quedaría acá charlando de estos temas hasta el 2023, cuando no haya pandemia, pero como no se puede, gracias de corazón, gracias también al montón de personas que veo que nos han acompañado, más de 50 personas tuvimos casi todo el tiempo, alumnos, exalumnos como María Emilia Pistocchi que estoy viendo, amigos de Perú como Brenda Buccelli, Caro Romero, la verdad que ha sido una hermosa tarde compartida, así que muchísimas gracias de corazón por el tiempo, Gabriela, Daniel, que sé que están sumamente ocupados, y también a funcionarios de Argentina que nos han acompañado. Así que, profesor Cherny, todo suyo. Muchas gracias a vos, Natalia. Como ya agradeciste a todos, yo te voy a agradecer a vos. Entonces, bueno, gracias la verdad, para mí fue un placer, un orgullo poder alojar a esta reunión hoy con expertos como Daniel y Gabriela. Así que, nada, agradecerles a Gabriela, a Daniel, a los funcionarios nacionales que se han conectado, a María Estela, a Mercedes, a Marisa, a quienes enviaron sus preguntas, a nuestros alumnos actuales, y bueno, seguir con el compromiso que vamos a seguir trabajando estos temas de evaluación que nos parecen muy importantes, que nos parece que hace falta formación profesional en ello y que bueno, reafirmar nuestro compromiso para seguir adelante y para generar vínculos con otras universidades, con organismos nacionales de Argentina e internacionales como los que están Gabriela y Daniel. Así que muchas gracias, un placer y nos vemos en la próxima. Adiós. Muchas gracias. Un placer, gracias por la invitación. Gracias, Daniel, gracias, Gaby. Gracias.